para las empanadas de jamón y queso o de queso. Hola, ¿cómo estás? Este fin de semana hice unas prepisas y bueno, que hicieron comer un poco de empanadas de queso y quiero mostrarte cómo las hice después de un largo proceso haciendo empanadas que se explotan y me queda el queso en la bandeja. Logré hacerlas de esta forma y quería compartirla con vos. Algunos tips que quizás te sirvan. Yo usé las empanadas roticeras, las más grandes. Corté aproximadamente 12 pedacitos de 50 gramos cada uno para estas tapas. Voy a usar un poquito de maicena, harina de maíz. Voy a ponerle, en casa solamente comen con queso o con cebolla. Yo solamente tenía el queso que era para las prepisas, que aproveché ya tener el horno prendido, que estuvo aproximadamente media hora bien caliente para hacer estas empanadas mientras hice las prepisas, y las llevé un ratito a las empanadas a la heladera y otra la coloqué en el freezer. Después te explico cómo quedaron. Quizás todos estos tips te sirvan. Yo al queso, que era muy blandito, lo pasé un poquito por maicena y ahí le pones lo que a vos te guste. Yo tenía un poquito de perejil, le puse el queso y un poco de condimento. Todo eso lo sellé y le di la forma a la empanada. Lo principal es no dejarle aire dentro del relleno, porque si no se explotan, se abren. Así que cuando la vas a repulgar, trata de que quede sin aire, no aplastándolas, pero cuando llegas a la punta, el último pedacito, que se le salga todo el aire. Ahí te lo muestro. Y la maicena es una buena opción porque seca. Si el queso es muy fresco, seca. Y te conviene cuando lo cortás. Yo lo corté y lo dejé un ratito en la heladera, que tome más frío, porque mi queso era muy blando, que es para la pizza. No usé mozzarella. Y la mozzarella es la misma forma. Dejarlo un ratito de frío, ya cortadito, los pedacitos que vas a usar. ¿Ves? Ahí yo le marqué y le saqué bien el aire. Y ahí le das la forma que vos usás para distinguir, cuando haces empanada de carne y de pollo, la forma de la empanada. Principal, lo que ves ahí, cuando tiene un agujerito, que uno lo hace sin querer con las uñas o ya está quebrada la masa, te conviene dejarla aparte, en otra bandeja, porque por más que la quieras arreglar estirándola, quizás con un palote y volviéndola a amasar, se vuelve a tapar el agujero. Pero si no, déjalo aparte porque seguramente se va a abrir. Así que tenemos que tratar de que cuando la repulgamos, de no pincharla o de que no tenga agujeritos. Es la mejor forma para que se mantenga el relleno dentro. Esto tenía un poquito de cebolla caramelizada que iba a usar para las prepisas, así que le agregué un poco de cebolla, bien escurrida y fría. Nunca le pongas caliente porque si no eso te ablanda la masa y se te va a abrir. Lo repulgas. Esta es otra forma de repulgue y quizás te guste y te la voy a mostrar. Es como la de las empanadas, pero la cerrás las puntas y te aseguras de que no tenga nada de aire y no se puede escapar el relleno, nuestro queso. Así que ahí lo cerré y esta es otra formita. Ahí tenés que tratar de no pincharlo. Si tenés uñas o sin querer se raja cuando la vas a apretar. Y de esa forma queda. El horno yo ya lo tenía caliente, chicas. Estaba caliente porque hice las prepisas. Y eso eran 4 prepisas, 5 minutos cada una, 6, así que estuvo media hora prendido. Mientras yo hice el relleno, que son 12. Y además les voy a decir, yo en las prepisas, cuando hago la pizza, le pongo el queso mozzarella o el queso fresco. Y el último toque, yo le rayo estos quesos, queso parmesano, queso semiduro, para darle un toque final. Y le da un gusto muy rico a la pizza de queso o de mozzarella que vayan a hacer. Es un tip también que les doy, que queda muy rico. Es el último toque. Cuando lo sacan para esparcir el queso, yo le pongo un toque de queso rallado.
y es lo que le puse a las empanadas, que ayuda a secar un poco más el queso que tengamos, que le vamos a poner dentro del relleno. Bueno, y así las hice, chicas. Yo hice una primera para llevarla al horno, que ya estaba caliente después de cuando hice las prepisas, y se me congeló. Y saben que quedó muy bien. Congeladas se aseguran a que la empanada no se explote. Que fue la primera que puse con un poquito de harina en la bandejita. Y yo usé papel manteca. Queda muy bien con el papel manteca, porque yo siempre suelo ponerle aceite o enmantecarla con aceite de harina, y con el papel manteca te asegurás, si tenés en casa, de que te queden perfectas la cocción. Y con estos tips de que no tenga aire, de no pincharla, de ponerle un poquito, si querés, para probar, de maicena sobre el queso, que lo puedes espolvorear. Yo pues le puse el platito para pasarlo, pero si no lo puedes espolvorear sobre los pedacitos de queso que ya cortaste y previamente lo tenías frío en la heladera. Yo las armé, como la cocina estaba muy caliente, la llevé a la heladera. Una bandeja la puse en la freezer y otra en la heladera. Como iba a la heladera, yo ya tenía el huevo batido con el que yo le puse a la primera empanada que está en el horno. Ya le había puesto el huevito arriba para darle color a las empanadas. Lo principal es sellarle con el huevito batido las puntas para que no se abran si haces este tipo de empanadas. Así que bueno, ahí lo pasé y lo dejé dentro de la heladera un poquito más mientras se hacía la empanada que estaba en el horno. El otro tip también es tener el horno bien caliente, pero cuando pones la bandeja, generalmente si tenés horno de gas como tengo yo, tenés que ponerla en la rejilla del medio y no la tenés que abrir. Por lo menos se calcula que en 15 minutos 2 están. Por lo menos 10 minutos no tenés que abrir la puerta. Déjala y después recién abrí para ver cómo va la cocción. Bueno, y esta es la bandeja que yo tenía, que dejé en el proceso en la freezer, y estaban duras. No congeladas, pero duras ya la masa, como verás que le pasé el huevo y ya estaban duritas. Así que estas fueron las que salieron perfectas. Son las 6 primeras que armé con la cebolla y salieron muy bien. Después la congelada salió perfecta. Lo que sí, la congelada tarda un poquito más, es decir, una cocción de 15 te va a llevar 17 minutos, porque pensá que si la frizamos armada sin el huevo, cuando la llevamos al horno va a tener un poquito más de tiempo de cocción, pero salen muy bien. Así que mi próxima misión será armar empanadas de jamón y queso. Cuando haya queso las armaré y las voy a frizar. Las pongo en una bandeja y después las separo y las pongo en bolsita o en algún tupper para usarlas después. Esas son mis prepisas. Tengo la receta en el canal de cómo hacer prepisas, la cebolla en crudo. Si querés después visitar el canal y ver las recetas. También hice arrollados de pizza que quedaron muy ricos. Y así quedó la empanada. Estoy contentísima porque no se reventaron, solamente 3 que ya estaban pinchadas y las puse en una bandeja aparte. Y esta es opcional, es una idea por si tenés una fiesta o gente en casa, para no usar platitos y darlos así solamente en la mano, para presentar en una bandeja. Yo lo armé con servilletas de papel de cocina. Es hacerle un sobrecito, es como el sobre de cuando haces una mesa y pones los cubiertos con la servilleta de papel, de tela, pero en papel. Como es papel se adhiere bastante y no es necesario estar pegando ni nada por el estilo, y me parece una linda forma para presentar una bandeja en un cumpleaños, tanto para empanada de carne, de pollo o de queso. Atrás solamente la adherís un poquito, la metes adentro de la otra y la apretas y le das un pequeño toquecito, un plieguecito, y ahí te queda un bolsillito y ahí pones la empanada. Me pareció una linda idea, así que te lo muestro. Ahí te lo vuelvo a repetir por si te gusta la idea.
Creo que es muy lindo para una reunión, para un cumpleaños, y queda de esta forma. Le hacemos un plieguecito, un bolsillito, lo das vuelta, calculas la mitad, entra justo para el bolsillito para una empanada roticera. Y si es más chiquita, puedes hacerlo más chiquito el sobrecito. Y así quedó, chicas. La verdad que con todos estos tips ya venía buscándole la vuelta a las empanadas. Y bueno, entonces cada vez que hago pizza le voy haciendo porque me encantan las empanadas de queso. Y el relleno es a gusto, pues cuando si le haces con jamón, lo envolves al queso con un poquito de maicena. Y lo metes adentro de la tapa. Bueno, y así quedaron. La verdad que un lindo color. Esta es la que le había pasado el huevo, las últimas. Y así quedaron. Quedaron lindas con el papel manteca. No se pegaron, quedaron muy bien. Y el huevo es lo que ayuda un poquito a las puntas a sellarlas para que no se abran, que es la forma típica de la roticería cuando te cierran las empanadas de mozzarella. Así que lo principal es tener el queso bien frío, darle un toque de frío a las empanadas antes de meterlas al horno, porque generalmente en la cocina siempre tenemos calor cuando está prendido, y es para que no se exploten y tengamos unas ricas empanadas de jamón y queso, de queso o de mozzarella, de cebolla y queso. Es el sabor que más te gusten para los que nos gusta este tipo de relleno. Chicas, me alegro que me hayan acompañado y nos vemos en la próxima. Te dejo todo acá detallado para que veas cómo lo hice y algunos consejos. Nos vemos en la próxima. Te mando un gran beso. Chau, chau. Nos vemos.